Fue esta sesión bastante tensa por parte de esta comisión investigadora y las diferencias entre el oficialismo y la oposición, pero también en concreto con la figura de Miguel Crispi, porque como bien lo decían ustedes en contexto, que en la comisión investigadora hoy día debían asistir el jefe de segundo piso o jefe de asesores de la presidencia de la República, Miguel Crispi, junto con el jefe de gabinete del presidente de la República, Carlos Durán, y también la jefa de gabinete del Ministerio del Interior. Es en ese marco, en ese contexto que, al menos con la figura de Miguel Crispi, les invito a que escuchemos primero algunas de estas declaraciones que le entregó, consultado acá por los diputados. Básicamente se amparó en muchos aspectos de su rol que son reservados por la naturaleza del alto asesor que él es y la calidad de conversaciones que tiene que tener con el presidente de la República, aspecto que dejó bastante disconformes, por cierto, a los parlamentarios de la oposición. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones de Miguel Crispi y de allí seguimos conversando. En relación a mi persona como jefe asesor del presidente, respecto a la tarea que se me encomendó, fue de comenzar a buscar nombres para buscar un reemplazo para el entonces subsecretario Monsalve. El día martes, después de las 4 de la tarde. O sea, ese día, como es también de público conocimiento, esa cronología la dio cuenta de manera muy clara la ministra Toá, después de que ella se reúne con el presidente. A mí lo que se comunica es aquello, estando en ambos con el presidente, junto al jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán. Las gestiones más concretas respecto a la evaluación de esta denuncia, a conocer la situación de la denunciante y víctima, son cosas que el presidente instruyó se realizaran desde el Ministerio del Interior. No es mucho más lo que yo pueda aportar respecto a las acciones. Veamos ahí algunas de las declaraciones de Miguel Crispi, donde él de alguna manera sí planteaba algunos grados de acción y de conocimiento, pero que más bien en lo que podemos desprender de sus palabras, que más bien se le informó de determinadas situaciones, esto en su calidad de jefe de asesores. Voy a pedir que me den instrucciones acá al retorno, le aviso a mis jefes que acá no tengo internet para que me den las instrucciones por el oído para ver si que tenemos declaraciones, en este caso del jefe de gabinete del presidente de la República, Carlos Durán, quien entregó un relato pormenorizado respecto de los actos y cómo empezaron a pasar las cosas. Así que voy a pedir primero que ojalá me escuchen allá en el estudio y en el switch que pongamos a la declaración de Miguel Crispi, donde se puede reflejar la tónica de él, en este caso acá en el ex Congreso, sí, donde hubo bastante, no voy a decir enfrentamiento, pero sí fue una conversación muy tensa entre los parlamentarios y el jefe de asesores de segundo piso, que Iván, Mónica, ya hemos visto que cuando él ha participado, por ejemplo, para el caso convenios o distintas circunstancias, es más o menos el tono que suele imperar en ese tipo de conversaciones. Pasemos a escuchar la declaración de Miguel Crispi y si podemos también después cómo salió al paso el jefe de gabinete Carlos Durán detallando, como les decía, pormenorizadamente, en un relato que algunos criticaron de aprendido, los actos en el marco del contexto de cómo se enteraron de la denuncia en contra del ex subsecretario Monsalve y cómo eso concluyó finalmente su salida. Pasemos a escuchar, por favor, esas dos declaraciones. Señor Monsalve, ¿pudiera renunciar en ese minuto que usted se entera de la denuncia como asesor del presidente? ¿Le recomendó en ese minuto aquello o no se lo recomendó? Diputada, las conversaciones con el presidente, eso lo sabe muy bien el presidente, son privadas. Por tanto, no corresponde compartirlas. Entonces no sabe si le recomendó o no puede responder eso. Por supuesto que no, las conversaciones con el presidente son privadas. Alrededor de las 16:30 horas del día martes 15 de octubre, el presidente de la República me informa a mí y al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, que me acompaña en esta sala, que la ministra del Interior, Carolina Toá, le comunicó acerca de la existencia de una denuncia por abuso sexual y violación contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La instrucción explícita que recibimos por parte del presidente fue la de estudiar y proponerle nombres para poder decidir un reemplazo del cargo de subsecretario del Interior, ante la muy probable salida del cargo de Manuel Monsalve. Desde el día miércoles, el presidente nos comunica que se reunirá con la ministra Toá y el subsecretario Monsalve al día siguiente, jueves 17, sin especificar horario en ese momento, y que le solicitará la renuncia. De la mañana del jueves, diferentes medios publican información sobre la denuncia, información cuyo contenido hasta ese entonces ignoraba e ignorábamos. Uno de los aspectos que resonó acá en la comisión investigadora, que me imagino pueden notar
el tono distinto entre el jefe de gabinete Carlos Durán y lo que planteaba Miguel Crispi en la presentación acá ante los parlamentarios, pero se hablaba, y también esto lo dijo Carlos Durán, de que no estaban preparados para un problema o por una situación de la magnitud de lo que terminó siendo el caso Monsalve, lo que después en las reacciones a posteriori de la realización de esta comisión investigadora, al menos de esta jornada, desde la oposición decían, si no están preparados, entonces ¿para qué están haciendo este trabajo? En fin, entonces es en ese marco o en ese contexto que después salieron a reaccionar, algunos también fueron a cuestionar, por ejemplo, la pertinencia o la utilidad de citar en este caso a quien oficia como jefe de asesores, como jefe de segundo piso del presidente de la República, si es que este tipo de respuestas va a ser las que va a imperar en el relato. Y es en ese mismo marco, en ese mismo contexto que desde la UDI plantearon enviar a Contraloría una consulta para ver si que efectivamente estos actos o estas discusiones tienen que ver con el ámbito privado irrevelable o eventualmente pueden ser tratadas de materia pública en una cuestión tan grave, tan delicada como una acusación, en este caso de estas características, y también como finalmente se fue actuando por parte del Ejecutivo en este contexto. No sé si tenemos declaraciones de las reacciones que fueron después de la finalización de esta comisión investigadora, donde desde la oposición manifestaban su malestar, desde el oficialismo también criticaban el acto del presidente de esta comisión, Miguel Mellado, donde hablaban de que no se distribuyeron bien los tiempos. Son algunas de las reacciones que nosotros pudimos recabar poquito después de esta circunstancia, pero también entiendo que tenemos una declaración adicional por parte de Carlos Durán, el jefe de gabinete de presidencia, la que pasamos a escuchar ahora a continuación. Respecto a la recomendación del viaje del subsecretario Monsalve el día miércoles, tal como yo señalo en este relato de hechos, ¿cierto? Es una información que me entrega el presidente de la República. Escuchábamos allí al jefe de gabinete del presidente de la República y ahora los invito, ahora sí, a escuchar algunas de las reacciones después de finalizada ya esta sesión, donde por parte incluso desde el oficialismo, en específico desde el sector independiente de la bancada PPD, Camila Musante, hubo mucho malestar. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Asesorar es un acto, y respecto de la salida o la permanencia del señor Monsalve, lo que nosotros queremos saber es si él asesoró al presidente Boric, y de esa manera podemos empezar a evaluar algo que ha quedado manifiesto en esta comisión, que son la búsqueda de las responsabilidades políticas, comunicaciones privadas, que eso es algo en lo que los diputados estamos en conocimiento, y a mí por lo menos no me interesa en ese sentido traspasar lo que establece la ley. Nosotros esperábamos que se pudieran resolver algunas preguntas muy básicas, como por ejemplo, si el señor Crispi había asesorado o no al presidente sobre la salida o la mantención. A ver, Francisco, entonces, en resumen, fundamentalmente, los diputados que estuvieron presentes en esta comisión investigadora, de manera bastante amplia, quedaron insatisfechos con las respuestas de ambos asesores, tanto Miguel Crispi como Carlos Durán, porque en verdad ellos evadieron varias de las preguntas, primero diciendo que eran conversaciones privadas con el presidente, y dos, que tampoco era su rol ir más allá de lo que el presidente les había pedido, que era buscar un reemplazante en el caso que Manuel Monsalve tuviese que salir del gobierno. Por tanto, no les correspondía una asesoría que vaya mucho más allá. Ahora, entiendo que, por ejemplo, los diputados de la UDI, a través de una carta, están incluso solicitando la renuncia de ambos por no haber realizado correctamente su trabajo de asesores. Está Francisco Valenzuela en el Congreso Nacional. En lo concreto, los principales asesores del presidente, su jefe de gabinete, su jefe de asesores, sitúan el tema en la eventual convicción del presidente de sacar a Monsalve de su cargo ese mismo martes. Lo dice de esa manera Carlos Durán, su jefe de gabinete, diciendo que le han encomendado buscar nombres por la probable salida de Monsalve de su cargo, cuestión que al día siguiente, sugiere Durán, ya estaba decidida, aparentemente, porque le informa el presidente que va a tener una reunión al día subsiguiente, o sea, al día siguiente, el jueves 17, con la ministra Toá y con el subsecretario Monsalve para pedirle la renuncia. En fin, ese es más o menos el marco de la situación, pero también todavía hay un problema. Me parece razonable preguntárselo a la Contraloría. ¿Qué esperan los diputados que se sepa? ¿Qué esperan los diputados que respondan los asesores
¿Qué consejo le dieron al presidente? O sea, básicamente lo que quieren punto? saber es de dónde sale la idea, por ejemplo, de darle a Manuel Monsalve 24 horas para que vaya a donde su familia a avisarle. Claro, eso es lo que entiendo. Si hubiera Se sido lo preguntaron una idea, como 200 veces. Claro, pero si hubiera sido una idea del presidente. No lo van a decir. Jamás no van lo a pueden decir. Y si hubiera sido una idea de alguno de ellos, tampoco. ¿están obligados a decir? No, para Ese nada. es el problema de la comisión investigadora. La comisión investigadora, ¿qué es lo que exactamente, cuál es el marco, el ámbito de la comisión investigadora? Francisco está conectado nuevamente, ¿no? Acá luchando con la tecnología, pero siempre presente. Y bien lo decías, Mónica, porque se le preguntó al jefe de gabinete respecto del vuelo y él, más bien dicho, entregó una información que él decía: eso es básicamente algo que se les informó desde la Presidencia de la República. O sea, de alguna manera se va igual circunscribiendo el ámbito de decisión de determinados actos, entre que fue reportada esta denuncia, entre que el resto de este estrecho círculo empezó a enterarse y después finalmente concluye el jueves 17 de octubre con la participación de Monsalve en una comisión de presupuesto y después con él renunciando a la moneda y defendiendo su postura. Entonces, si bien hay un grado de insatisfacción, de hecho, desde el Partido Socialista, Daniela Chiccardini decía que no tenía mucho objeto invitar a este tipo de asesores y que francamente se van a escudar en lo mismo, como bien decías tú, Mónica, pero que también hay algún par de detalles que van saliendo y que de alguna manera van a ser tomados en cuenta y también, ojo, no se descarta que los vuelvan a citar, pero también tienen que tomar en consideración desde la misma comisión si es que vale la pena o no, porque se arriesgan también eventualmente, y bien lo escucharon ustedes, a tener el mismo tipo de respuestas y encontrarse de frente con el deber de reserva de un alto cargo que, hay que decirlo, como lo es el jefe de asesores del presidente de la República. Claro, en lo concreto el gobierno trata de situar dos puntos. Uno, que el presidente tenía alguna convicción de que Monsalve se podía ir, terminar yendo ese mismo martes en la tarde, antes de conversar con él. Esa es la situación, eso es lo que han dicho hoy sus asesores. Y por otra parte, que básicamente Monsalve se mandó solo, según si uno combina lo que dijo la ministra Toa el lunes pasado con lo que dicen los asesores hoy, el jefe de gabinete, diciendo que a él le informaron nomás que Monsalve se había venido una vez, que parece que nadie tomó esa decisión, salvo Monsalve. Eso es lo que se entiende. Claro, o no sé, ahí vamos a tener que seguir tratando de averiguar, pero en cualquier caso la frase yo creo que de esta sesión fue: son conversaciones privadas, y de ahí no salimos. Eso es lo que sacó de quicio los diputados. Francisco Valenzuela, en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Gracias, Francisco. Buenas tardes.